Hola, hola amigos de Dandy War. Les traigo esta guía para hacer la base definitiva en todas las rondas. Termina de ver esta guía hasta el final y cuando utilices esa base en las rondas todos dirán: Es bellísimo. Bien, comenzamos con revisar estadísticas y habilidades. Basi tiene skill check de 1 estrella y extracción de 2 estrellas. De entrada nos están dando a entender que ella no es de tipo extractor. Por lo cual, si vamos a probar este toon limpio, sin nada de trinket, observamos que la barra de skill check es bastante pequeña y la extracción es bastante lenta. En compensación, velocidad de movimiento 5 estrellas, resistencia de 4 estrellas y sigilo de 4 estrellas. Basi tiene una muy buena velocidad equiparable a los siguientes toons. Al activar su habilidad pasiva obtienen 5 de movimiento a excepción de Pebble, que su estadística es base. Si hablamos de su sigilo, este nos permitirá movernos en todo el piso sin interrumpir al distractor. Hablemos de sus habilidades pasiva y activa. Su habilidad pasiva nos permite tener 4 slots en el inventario. Su habilidad activa nos permitirá botar ítems del inventario. Este no tiene límite de refrescamiento. Dicho de otro modo, la puedes utilizar las veces que tú quieras, recoger y botar ítems las veces que deseas. Ahora que conocemos todas sus habilidades y estadísticas, es hora de definir su rol en las rondas. Su rol principal es soporte, pero esta está clasificada en 3 categorías: soporte curador, soporte distractor, soporte extractor. Voy a mostrarte cómo debes de actuar con el rol de soporte curador. Si en tu ronda hay un toon curador como Ginger o Cosmo, lo que puedes realizar es resguardar ya sea una venda o un medkit y entregárselos a ellos para que ellos puedan curar al equipo. Otro caso para actuar como soporte curador es cuando el healer no puede curar al equipo porque el cooldown o el tiempo de refrescamiento de su habilidad está en proceso. En el caso del distractor, tienes que coordinarte muy bien con el distractor para dejar caer el vendaje y este lo recoja. Basic también puede realizar el rol de distractor, pero hay que cumplir ciertas condiciones. Básicamente, dada por sus habilidades y estadísticas, ella puede distraer a todos los Twisted posibles. Esto incluye a Shelly, a Pebble, a Astro, a Vi, incluso a todos ellos de por sí. Pero hay una desventaja y es su sigilo. Cuando entremos a la sesión de trinkets recomendados, les voy a explicar qué hacer para poder distraer de la manera más eficiente. Basi, al tener estadísticas muy buenas de velocidad y sigilo, puedes moverte libremente en todo el piso buscando ítems de tipo extracción y buscar a todos aquellos toons que tienen mala extracción o muy lenta extracción, entregándole ese material y así acelerar el proceso de hacer las máquinas de las rondas. Como recomendación te aconsejo siempre llevar un ítem de resistencia, ya que hay situaciones en las cuales hay un toon con muy mala velocidad y necesita recorrer un lugar muy largo, como es el piso de Astro por ejemplo, o el Warehouse, que son pisos bastante extensos y su resistencia se las acaba muy rápido. Por ende, siempre recomiendo llevar por lo menos un slot de resistencia. Ahora, como conoces el rol de Basi, estos son los ítems que te recomiendo siempre llevar. 2 slots siempre llevar vendajes o medkit. Un slot con ítems de extracción. Y por último, pero no menos importante, un slot con ítems de escape o resistencia. ¿Te gusta este tipo de guías? Te invito a que le des me gusta, comenta y suscríbete al canal. Estos son los trinkets que te recomiendo utilizar a la hora de iniciar una ronda. Si tienes la intención de participar en la extracción de máquinas en la ronda, estos son los trinkets que te recomiendo. En el caso que te inclines a utilizar la opción 3, te recomiendo practiques mucho, ya que la skill check se vuelve muy diminuta. Si quieres distraer o ser subdistractor, esta es la información que debes considerar.
Si cualquiera de estos Toons participa en la ronda, estos son los trinkets que debe de usar. Con esta combinación de trinkets, aumenta tu velocidad de caminata y disminuye media estrella de sigilo. No es mucho, pero ya aporta a la hora de estar distrayendo. Si en la ronda participa más Toons con un sigilo de 4 o 5 estrellas, tienes las siguientes opciones de trinkets. Si lo que quieres es garantizar por lo menos una máquina por piso y a la vez distraer, te recomiendo la siguiente combinación de trinkets. Ojo, siempre termine la máquina con más dificultades. ¿Te gustó la guía? Regálame un me gusta y suscríbete. ¿Tienes alguna recomendación? Déjamelo en los comentarios.